Hemos estado hablando de el nuevo orden mundial. Hemos estado exponiendo la profecía de Daniel 2. Y anoche hablamos de un libro muy significativo que habla del nuevo orden mundial. Ahora esta noche queremos hablar de el origen y el crecimiento y la caída de uno de los poderes que menciona este libro. Pero antes de hacerlo, quisiera invitarles, junto conmigo, a que pidamos la bendición del Señor en el estudio de su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta noche te damos gracias porque nos has dado un lindo día y nos has traído con tu bendición a tu santo templo. Y al abrir tu palabra lo hacemos con reverencia, pues sabemos que nuestros pensamientos no son los tuyos. Sabemos que nuestra mente es finita, mientras que la mente tuya es infinita. Y por eso en esta noche te rogamos que por medio de tu Espíritu vengas a nosotros e ilumines nuestras mentes para recibir tu sabiduría divina. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Si recuerdan, anoche hablamos del libro de Malachi Martin. Y si recuerdan bien, el doctor Martin declaró que el gran poder que va a establecer el nuevo orden mundial es la Iglesia Católica Apostólica Romana, bajo el liderazgo del Papa. Pero como vimos anoche, el doctor Martin también menciona que hay dos otros poderes en el mundo que están en un conflicto a muerte con el papado, que están en controversia mortal con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y dice él en su libro que estas dos potencias van a ser contrincantes que van a tratar de implementar el nuevo orden mundial ellos, en lugar del papado. Pero el doctor Martin dice, al igual que las profecías bíblicas, que el papado o la Iglesia Católica va a vencer y es la que va a establecer el nuevo orden mundial, tal cual lo dice la Biblia. Todo el mundo se maravillará en pos de ¿quién? En pos de la bestia. Sí, mis apreciados hermanos y amigos, la Biblia nos dice que el que va a establecer el nuevo orden mundial, tal llamado, va a ser la Iglesia Católica. En las siguientes dos noches, esta noche y mañana en la noche, queremos hablar de esos otros dos poderes que menciona el doctor Martin en su libro. Anoche hablamos del papado y nos dimos cuenta que el papado recibió una herida mortal, pero que la herida se va a sanar y que va a dominar el mundo. Pero vamos a estudiar en esta noche uno de los otros poderes contrincantes al papado, contrincantes a la Iglesia Católica. Se trata de lo que yo llamo el ateísmo militante, también conocido como el socialismo o el comunismo. Y tal vez les sorprenda saber que al igual que la Biblia habla del origen y de la caída y del levantamiento de nuevo del papado, la Biblia también habla del origen, el levantamiento, el crecimiento y la caída del ateísmo o del comunismo. La Biblia nos dice que el comunismo no es el poder que va a dominar el mundo en los últimos días. Yo les mencioné antes que en 1978, cuando enseñé la clase de Daniel, un día fui a hablar sobre Daniel 11 y les dije a los alumnos, el comunismo ha visto sus mejores días. De aquí en adelante el comunismo va en bajada. Yo estaba diciendo esto en una época cuando el mundo se estaba volviendo rojo, por así decirlo. China, la Unión Soviética, Vietnam, Laos, Camboya, Afganistán, Nicaragua, Cuba y tantos otros países habían caído en manos comunistas. En el tiempo cuando se realizaba la Guerra Fría entre Oriente y Occidente, y todos estaban diciendo el comunismo va a ser el gran poder con el cual tendremos que luchar.
pero yo había estudiado dos profecías bíblicas. Una era la profecía de Apocalipsis 11, que es la que vamos a estudiar esta noche. Y había estudiado la profecía también de Daniel 11. Y a base del estudio de esas dos profecías, había llegado a la conclusión bíblica de que aunque el mundo parecía estar volviéndose comunista, el mundo no iba a ser dominado por el comunismo, sino que iba a ser dominado por el catolicismo, por un poder religioso, no por un poder ateo. Me puse a estudiar y descubrí algo muy interesante. El catolicismo y el comunismo no se aborrecen tanto porque son tan diferentes o distintos. El comunismo y el catolicismo se odian porque son muy, muy semejantes. Ambos tienen los mismos objetivos. Ambos tienen básicamente los mismos métodos de lograr sus propósitos. Y en esta noche yo quisiera hacer una comparación entre el catolicismo y el comunismo para que podamos entender lo que dice Malachi Martin en su libro, porque él dice allí que la Iglesia Católica y el comunismo o socialismo están en una guerra a muerte y el ganador se va a llevar todo el mundo como recompensa o como premio. Una guerra a muerte es lo de que describe Malachi Martin en su libro entre la Iglesia Católica y el ateísmo militante o comunismo o socialismo. Estos dos sistemas no se aborrecen porque son tan diferentes. Estos dos sistemas se aborrecen porque los dos están compitiendo para establecer lo mismo. Fíjense en las siguientes semejanzas entre estos dos sistemas. En primer lugar, tanto el comunismo como el catolicismo son imperialistas. Hoy no se le dice imperialismo, ese no es el término moderno. El término moderno es que ambos son globalistas. En el sentido de que su objetivo es establecerse a nivel ¿qué? A nivel global, a nivel mundial. Ambos quieren controlar el globo completo. La Iglesia Católica y el comunismo, ambos aspiran a lo mismo, aspiran a establecer un imperio que incluya todo el planeta Tierra. Ese es el objetivo, según dice Malachi Martin, un teólogo jesuita, un católico en este libro. Así que no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un teólogo jesuita. Y un teólogo jesuita no es cualquier teólogo, es un individuo que se ha preparado bien en la Iglesia Católica, que ha estudiado muchísimos años, un hombre que ha escrito muchos libros. Él dice, tanto la Iglesia Católica como el comunismo están en una guerra a muerte para establecerse en todo el globo, en todo el planeta Tierra. Así que ambos tienen el mismo objetivo, ambos son globalistas. Pero hay una segunda forma en que se parecen. Y es que ambos, tanto el comunismo como el catolicismo, son totalitarios. ¿Qué dije yo? ¿Ambos son qué? Totalitarios. ¿Qué queremos decir por totalitarios? Queremos decir que ambos desean controlar totalmente cada aspecto del planeta Tierra. No solo cubrir todo el planeta, sino controlar cada aspecto específico que se encuentra en el planeta. Ambos quieren tener control total en la política. Ambos quieren controlar totalmente la economía del mundo. Ambos quieren controlar totalmente el sistema de educación del mundo. Ambos quieren controlar las instituciones del mundo. Ambos quieren poner bajo su control las religiones del mundo. Eso lo dice también este teólogo jesuita, Malachi Martin. Así que no digan que lo está diciendo el pastor porque es adventista. Lo dice Malachi Martin en su libro. Un teólogo jesuita, un católico bien convencido, un católico conservador, un católico que es casi más católico que el Papa Juan Pablo II. Esas sí son palabras mías. Pero ustedes leen el libro
y se quedan maravillados. Ambos quieren controlar todo, inclusive quieren controlar las conciencias individuales de los seres humanos para que ellos hagan exactamente lo que dice el sistema y no lo que ellos quieren hacer. Ambos son totalitarios, quieren controlar la vida total de cada persona en el planeta total. Otra forma en que se parecen el comunismo y el catolicismo es que ambos están en oposición acérrima a la libertad de conciencia, a la libertad de adoración y a la libertad de práctica. En otras palabras, ambos sistemas se oponen a la idea de que cada individuo puede servir a Dios de acuerdo a los dictámenes de su propia conciencia. Los que han vivido en países comunistas saben cuán difícil es adorar a Dios en un país comunista. Saben cuán difícil es llevar adelante la religión en un país comunista, aunque se ha ido desmoronando el comunismo y ahora es un poco diferente como resultado de lo que ha hecho la Iglesia Católica, como hablaremos dentro de unos momentos. No obstante, es muy difícil confesar a Dios y adorar a Dios en un país comunista. Pero ¿creen ustedes que eso es solo una característica de los países comunistas? Piensen ustedes del dominio de la Iglesia Católica durante la Edad Media. ¿Han leído ustedes en cuanto al dominio de la Iglesia Católica en la Edad Media? ¿Podía la gente creer lo que ellos querían creer? ¿Podían adorar a Dios de acuerdo a como decía su propia conciencia? ¿Tenían ellos libertad de cultos? ¿Tenían libertad de creencia? No, porque el catolicismo y el verdadero cristianismo están en riña radical en lo que respecta a creer y adorar de acuerdo a mis prácticas de conciencia. La Iglesia Católica está muy alarmada porque en el sur de México, yo leí esto en un periódico hace poco, porque en el sur de México la Iglesia Católica lentamente está perdiendo el país a los adventistas, a los testigos de Jehová y a los pentecostales. ¿Saben ustedes que en el sur de México hay ciudades donde cerca del 75% de los que viven en esos pueblos son adventistas? En pueblos, 75% adventistas. Y el Papa, cuando fue a México, se aseguró muy bien de que fuera al sur de México, porque está alarmado. Inclusive llamó un consejo de obispos recientemente para ver qué pueden hacer para evitar que la Iglesia Católica siga sangrando en el sur de México y en otros países del mundo. La Iglesia Católica no reconoce la libertad que tiene la gente de adorar a Dios. Inclusive la Iglesia Católica, y ustedes lo saben, hace algunos años, específicamente antes de que los vientos de la libertad vinieran, era muy difícil predicar en algunos países católicos. Y yo lo sé, porque cuando yo era niño, mi papá iba a hacer reuniones en templos en Colombia y en Venezuela. Y les podría contar historias de persecución psicológica y de persecución física contra el mensaje que él estaba predicando por parte de los sacerdotes. Inclusive algunos adventistas fueron muertos por confesar su fe en el periodo de violencia en Colombia. Yo no sé si ustedes recuerdan ese periodo, en los años 40, al final de los años 40, el periodo de violencia tremenda, donde los adventistas fueron perseguidos porque se querían ser protestantes y no querían ser católicos. Y eso no es en el siglo XV o en el siglo XIV, es en el siglo XX. ¿Y ustedes creen que la Iglesia Católica ha cambiado? Ni se lo crean. Al final del tema de hoy les voy a leer algunas citas muy interesantes. La Iglesia Católica y el comunismo también se parecen en otro aspecto. Y es que ambos tienen un sistema de espionaje para impedir que personas salgan de la Iglesia y divulguen los secretos de la Iglesia y que divulguen los secretos del Estado. Con los comunistas, ustedes saben, por ejemplo, en Rusia está la famosa ¿qué? KGB, ustedes conocen eso, una red de espionaje. En Cuba
Hay una red de espionaje tremenda, inclusive familiares espiando a otros familiares. Un sistema de espionaje para mantener a la gente en temor y en terror, para que no se salgan del comunismo, para que queden dentro del partido. La Iglesia Católica tiene a los jesuitas. La Iglesia Católica tiene al Opus Dei. La Iglesia Católica tiene a los Caballeros de Colón. Si ustedes han oído hablar de ese ramo, son personas de la alta alcurnia, de la inteligencia de la Iglesia Católica, y están al tanto de lo que está pasando al mundo e informándole constantemente al Papa. Por testimonio de Martin en su propio libro, le informan al Papa lo que está pasando en el mundo, para que él pueda tomar riendas para nuevamente tomar el poder del mundo, las riendas del control del mundo. Así que los dos se parecen porque tienen un sistema de espionaje, un sistema donde siempre están examinando las vidas individuales para ver cuándo alguien se le va a ir. El catolicismo y el protestantismo, el catolicismo y el comunismo también se parecen en el hecho de que ambos odian el capitalismo. Ambos odian el protestantismo. ¿Ustedes saben lo que quiero decir cuando digo que ellos odian el capitalismo? ¿Ustedes creen que la Iglesia Católica ama el capitalismo? No, porque para que exista el capitalismo tiene que haber libertad de ¿qué? La economía debe ser libre. Debe haber ¿qué? Competencia. Y cuando hay competencia, un individuo no puede tener dominio. No ama el protestantismo porque el protestantismo primordialmente enseña ¿qué? El protestantismo enseña principios democráticos, la separación de la Iglesia ¿de qué? Del Estado. No mezclar la Iglesia y el Estado. Y además el protestantismo enseña que cada individuo tiene el derecho de pensar, de crear, de razonar en armonía con los dictámenes de su propia conciencia. Eso enseña el protestantismo. El catolicismo dice, no señor, todo debe estar bajo el dominio de la Iglesia. La gente debe pensar como la Iglesia, debe hablar como la Iglesia. Nada de democracia, totalitarismo. El catolicismo y el comunismo se parecen porque ambos se oponen a Dios. ¿Cómo dirá alguno? ¿Catolicismo no se opone a Dios? ¿Se opone el comunismo a Dios? Díganme ustedes. No veo al pastor Almaguer, pero ¿se opone el comunismo a Dios? Oficialmente en la Constitución de la Unión Soviética se niega la existencia de Dios. Es más, el Estado es anti-Dios o está en contra de Dios. Los países comunistas, tal como lo dijera Marx, la religión es ¿qué? Es el opio del pueblo para mantener al proletariado calmado, con la idea de que algún día tendrán un cielo, y mientras tanto manténganse tranquilos en la tierra y dejen que la gente los explote. Eso es lo que decía Marx, y lo que decía Engels, y lo que han dicho los grandes comunistas, Lenin, Stalin, Castro, Ortega, no importa cuál nombre ustedes mencionen. Esa es la idea, eliminar la religión, eliminar a Dios. Y esta noche vamos a hablar del origen de eso. Ahora, la Iglesia Católica también niega a Dios. Y ustedes dirán, ¿pero cómo así? Ustedes recuerdan anoche que estudiamos la profecía de 2 Tesalonicenses 2. Y dice que el anticristo, el cuerno pequeño, la bestia, se sienta en el templo de Dios, haciéndose parecer ¿qué? Dios. Ahora yo les pregunto, si un hombre se coloca como Dios en la tierra y hace que la gente olvide el Dios en el cielo, ¿los resultados son los mismos? ¿Negar la existencia del verdadero Dios? ¿Son los mismos resultados? La única diferencia es que el comunismo confiesa de que el Estado es Dios, si es que hay un Dios. El Estado es Dios. La Iglesia Católica dice que el Papa es Dios. Ambos ignoran y niegan la existencia de ¿qué? La existencia del verdadero Dios que se encuentra en el cielo. Ambos son anti-Dios.
Porque dice del papado en 2 Tesalonicenses 2, dice, se sienta en el templo haciéndose parecer Dios y se levanta contra todo lo que se llama ¿qué? Lo que se llama Dios. Y está hablando del catolicismo. Está hablando del sistema papal. Dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios, igual que el comunismo. Ambos son contrarios a Dios, pero con diferentes métodos. También se aparecen mucho, porque tanto el comunismo como el catolicismo abundan en países donde abunda la pobreza, la ignorancia y el analfabetismo. ¿Sí? El comunismo generalmente no florece en países donde hay mucha clase media. El comunismo y el catolicismo generalmente cohabitan en los mismos países, donde hay pobreza, poca educación e ignorancia. ¿Y saben por qué? Porque tanto el comunismo como el catolicismo les interesa que la gente se mantenga ¿qué? Ignorantes, para que se las pueda ¿qué? Controlar. Porque una persona ignorante que no piensa, que no tiene libertad de pensar, que no puede adorar a Dios de acuerdo a los principios de su conciencia, es mucho más fácil de ¿qué? De dominar y de controlar. Por eso no se enfatiza mucho la educación de los analfabetos, y que suban en el rango aquellas personas que son pobres. Ustedes miren los países más progresistas del mundo, del occidente, y ustedes encontrarán que los países más progresistas y avanzados tecnológicamente y económicamente son los países protestantes. Y los menos avanzados y subdesarrollados son los países donde habitan lado a lado el comunismo y el catolicismo. Otra forma en que se parecen estos dos sistemas es que estos dos sistemas ambos tienen un sistema de educación que les lava el cerebro a la gente. Decía San Ignacio de Loyola, dame un niño hasta los 7 años y será un católico fiel hasta la muerte. Aquellos que han vivido en países comunistas saben muy bien cómo se les lava el cerebro a los niños. Me relataba un pastor en New Jersey que en el sistema de educación allá les traen caramelos a los niños. Les dicen, ¿saben quién les mandó estos caramelos? Fidel Castro. Y luego después se les dijo, ahora oren a Dios para que Dios les llueva caramelos del cielo. Y claro, no cayeron ningunos caramelos. Ese es el tipo de lavado del cerebro que se les da día tras día tras día. Dios no te provee, es la revolución la que te provee todo lo que tú necesitas. Los libros de matemáticas, de ciencias, de idiomas, saturado con la idea de negar la existencia de Dios, saturado con la idea de lavar el cerebro y hacerlo adepto y esclavo de la revolución sin hacer preguntas. Y lo mismo hace la Iglesia Católica. Y un buen católico, que es un católico que cree y que ha estudiado y se ha preparado en las escuelas católicas, es casi imposible, noten que dije casi, es casi imposible que se pueda zafar del catolicismo e ingresar en otra iglesia, ya sea la adventista o en otra iglesia protestante. Así que yo vuelvo a preguntar, ¿por qué el catolicismo y el comunismo se aborrecen tanto? Porque el catolicismo es cristiano y el comunismo es pagano. Se aborrecen tanto porque ¿qué? Porque se parecen tanto. En otras palabras, son rivales. Son rivales. Déjenme decirles, preguntarles esto. Hay una señorita que es bien fea y hay otra que es bien bonita. ¿La fea puede considerar a la bonita su rival cuando está tratando de conquistar a un joven? La fea dice, no, que vaya, ni esperanzas. ¿Quiénes son rivales? Las que más o menos tienen un nivel de belleza semejante. Son rivales. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El catolicismo y el comunismo se aborrecen tanto porque se parecen tanto y están en una tremenda guerra a muerte. Ve, yo me quité el saco aquí y se me olvidó el pañuelo, pero aquí lo tengo. Gracias por recordarme. Hay aquí miembros muy amables en la iglesia de Bayamón. Ahora,
Hablemos un poquito del origen del comunismo. ¿Y por qué el papado odia tanto el comunismo? ¿Saben ustedes por qué el papado odia tanto el comunismo? Porque según vamos a estudiar a continuación, el comunismo se originó en la Revolución Francesa. ¿Y qué fue lo que pasó en la Revolución Francesa? Francia, el proletariado, el populacho, los ignorantes, los iletrados, los analfabetos, se levantaron con el fin de hacer ¿qué en la Revolución Francesa? Se levantaron para aniquilar a la Iglesia Católica. Y allí se originó el comunismo o el ateísmo militante moderno. Y saben ustedes que los comunistas apuntan hacia la Revolución Francesa y ellos mismos dicen que ahí se originó el movimiento del comunismo. Porque fue en Francia, por primera vez en la historia del mundo, que una nación con militancia, es decir, con la mano alzada, negó la existencia de Dios y proclamó que el Estado era Dios. Y allí se originó el espíritu del comunismo, del socialismo que niega la existencia de Dios. Y cuando se levantó el comunismo, cuando se levantó el ateísmo en Francia, ¿qué poder cayó? El papado cayó. Y desde ese tiempo el papado no ha podido olvidar. El papado quiere, entre comillas, dulce venganza del ateísmo. Y saben ustedes que la Biblia dice que la dulce venganza vendrá por lo menos por un corto tiempo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis el capítulo 11. Apocalipsis el capítulo 11. Y vamos a estudiar un poquito esta gran profecía en cuanto al origen del comunismo, tal cual lo relata la Sagrada Escritura. Y vamos a tener que avanzar bastante rápido, pero vamos a cubrir los puntos esenciales para que podamos entender lo que la Biblia dice de esto. Y vamos a empezar en el versículo 2. Apocalipsis 11 y el versículo 2. Dice lo siguiente: y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué es la ciudad santa? Inmediatamente cuando pensamos en la ciudad santa decimos Jerusalén. Esa es la tierra santa. Esa es la ciudad santa. Esa no es la ciudad santa según la Biblia. Porque Jesús declaró: vuestra casa os es dejada ¿qué? Desierta. Jesús abandonó la nación de Israel. Jesús abandonó el templo porque le rechazaron. Y por lo tanto, lo que antes era la ciudad de Dios, Jerusalén, donde habitaba Israel literal, ahora el Israel de Dios es ¿quién? ¿Qué es el Israel de Dios hoy? Si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham, ¿qué? Sois y herederos de las promesas, según Gálatas 3 y el versículo 29. O sea, un judío hoy es un individuo que ha recibido ¿a quién? Que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Entonces, ¿qué es Jerusalén? ¿Dónde se reúnen los israelitas? En Jerusalén. ¿Jerusalén es qué? Es la iglesia a donde se reúne el verdadero Israel que ha aceptado a Cristo. Ser hijo de Abraham no significa tener sangre de Abraham en nuestras venas. No significa que vivimos allá en Palestina. Ser israelita significa sencillamente que me he unido a Cristo, el verdadero israelita. Si soy de Cristo, soy Israel. Si soy de Cristo, soy ciudadano de Jerusalén. Ya no la Jerusalén terrenal, sino la Jerusalén ¿qué? Celestial. Mi nombre está escrito ¿dónde? Allá. Tengo pasaporte, tengo visa. Y algún día iré en el viaje, pero soy ciudadano allá. Esa es mi ciudad. Así que cuando dice que hollarán la santa ciudad, 42 meses, significa que había un poder que iba a hacer ¿qué con la iglesia? Iba a pisotear a la iglesia. ¿Durante cuánto tiempo? Ah, qué interesante. 42 meses. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Es lo mismo que estudiamos anoche? ¿Quién fue el que pisoteó a los santos por 1260 días, según estudiamos anoche? El papado durante la Edad Media.
Así que ¿cuál es el poder aquí que va a pisotear a los hijos de Dios por 42 meses, por 1260 años? ¿Cuál es ese poder? El papado, según dice aquí, según lo que estudiamos anoche, iba a hollar a la santa ciudad, iba a hollar o pisotear a la iglesia 42 meses. 1260 ¿qué? 1260 años, es decir, 42 meses. ¿Y qué iba a pasar durante ese periodo de los 42 meses? ¿Qué iba a suceder durante ese periodo de dominio del cuerno pequeño, de la bestia, del papado, de la Iglesia Católica? ¿Qué iba a suceder durante ese periodo? Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días. Ahí se dice de otra forma, el mismo periodo. No hay forma de fallar aquí, porque de 2 diferentes maneras Dios ha expresado el mismo periodo de tiempo, 42 meses y 1260 días. Dice que va a pisotear a los hijos de Dios, pero también ¿qué va a pasar con los testigos? Ellos van a profetizar durante 1260 días, pero ¿cómo lo van a hacer? Versículo 4. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Escuchen bien, los testigos, los candeleros y los olivos son lo mismo, o están relacionados. ¿Qué producían los olivos? Algo que les gusta mucho en Puerto Rico: aceitunas. ¿Y qué sacaban de las aceitunas? Aceite. ¿Y para qué se usaba el aceite? Para encender las lámparas. Ahora noten, los olivos producen aceite. El aceite entra al candelero, y el candelero da su ¿qué? Su luz, es decir, testifica, da testimonio. ¿Qué representan los candeleros? ¿Qué representan los 2 candeleros? Son los 2 testigos. ¿Qué simboliza? La Biblia. ¿Cuántas partes tiene la Biblia? La Biblia tiene 2 partes, 2 testigos. Jesús, hablando del Antiguo Testamento, en Juan 5:39, dijo: el Antiguo Testamento da testimonio de mí. Y Juan, en el capítulo 20 de su libro, San Juan, el capítulo 21, y el versículo 24, dice: estas cosas fueron escritas para dar testimonio de Cristo. Y está hablando del Nuevo Testamento. Así que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dan ¿qué? Testimonio. Son testigos. Son 2 testigos que dan luz cuando van vinculados con el ¿qué? Con el Espíritu Santo. Porque la Biblia y el Espíritu Santo van juntos. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las 2 cosas van vinculadas. El aceite entra a la lámpara, el Espíritu Santo se une a la Biblia, y como resultado la Biblia da luz. Los candeleros dan ¿qué? Los candeleros dan su luz. Ahora, ¿cómo quiere Dios que su palabra dé luz? ¿Cómo quiere Dios que su palabra dé luz? ¿Y poquitico? ¿Medianito? ¿3/4? ¿O quiere Dios que su palabra dé plena luz? Él quiere que dé plena luz. Pero durante este periodo, aparentemente la Biblia no estaba hablando con mucha fuerza. Porque dice que la Biblia estaba profetizando ¿cómo? Durante estos periodos, que se llaman las edades ¿cómo? ¿Cómo se llaman las edades qué? No les oigo. ¿Las edades qué? Oscuras. ¿Por qué oscuras? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia no estaba dando plena luz porque estaban vestidos ¿de qué? Noten lo que sigue diciendo en el versículo 5, si alguno les quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Está hablando en símbolos cuando dice que tienen poder para cerrar el cielo para que no llueva. La lluvia representa el Espíritu Santo. Y cuando dice que tiene poder para convertir las aguas en sangre, está hablando de la Revolución Francesa. Las aguas representan muchedumbres que se matan unos a otros, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. ¿Cómo testifican estos 2 testigos? Según el versículo 3, testifican ¿de qué?
en sacos, de luto, prácticamente muertos, porque los que usaban saco y cilicio en el Antiguo Testamento lo usaban. ¿Por qué razón? Porque alguien se había muerto. En otras palabras, el testimonio de las Escrituras estaba casi muerto durante este periodo. Los dos testigos estaban dando luz, pero estaban dando luz a oscuras, porque el saco y el cilicio son del color que son de color negro, color de oscuridad. Ahora, ¿por qué los dos testigos estaban profetizando así? Porque el poder que dominó durante este periodo prohibía la Biblia. Ahora ustedes podrán decir si son católicos, y debo decirles que si son católicos yo los quiero mucho, y Dios los quiere mucho, y por eso es que Dios les quiere decir la verdad. No lo tomen a mal, no lo tomen como una afrenta o como un golpe. Dios nos hiere siempre para sanar. Nunca nos hiere por herir, nos hiere para sanar. Pero lo que les estoy diciendo está en la Biblia, lo que estoy diciendo es la verdad. Lo testifica la misma Iglesia Católica. Durante la Edad Media, ustedes dicen, ahora la Iglesia Católica no prohíbe leer la Biblia, y es cierto, pero durante la Edad Media cualquier persona que era conseguido con la Biblia era llevado a la Inquisición. Inclusive se le consideraba hereje, porque según la Iglesia Católica solo los sacerdotes, solo los líderes podían tener control de la Biblia y controlaban la Biblia. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué es lo que transforma la vida del ser humano? La palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz y más penetrante que toda espada de... ¿Cuántos filos tiene la espada? ¿Cuántos testigos son? ¿Cuántos olivos son? ¿Cuántas lámparas son? 2. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos y los huesos y transforma el ser del individuo. Pero cuando se prohíbe la Biblia, cuando los principios de la Biblia no entran para transformar la vida, el resultado es que la gente padece en el analfabetismo, en la pobreza y en la ignorancia. Y eso es lo que pasó durante la Edad Media. Se prohibía la Biblia, se mantenía la Biblia en latín. ¿Saben ustedes que Wycliffe, uno de los primeros en traducir la Biblia al idioma inglés, lo buscaron como una bestia salvaje, porque había traducido la Biblia al idioma del pueblo? Martín Lutero estaba estudiando como sacerdote en un seminario católico, y un día llega allí a un estante y baja un libro. Está estudiando teología, oigan lo que dije, y baja un libro. Oh, Santa Biblia, qué interesante, ¿eh? Había empezado a estudiar teología y no sabía que la Biblia existía en un seminario. La Biblia era prohibida, y cuando la Biblia, que es luz, ¿no es la Biblia luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando se prohíbe la Biblia, ¿en qué anda la gente? La gente anda en tinieblas, anda en ignorancia, y los principios de la Biblia no transforman el ser, no los hacen mejores ciudadanos, no los hacen mejores personas, no los hacen mejores individuos. He observado el cielo y esa es la conclusión científica. No, señor. Cuando la iglesia dice algo, eso es correcto. Y amenazaron con excomulgarlo, porque dijo que el sol es el centro del universo, de nuestro universo. Y se ha investigado y se ha descubierto que la iglesia estaba equivocada. La Iglesia Católica coartó la investigación científica, la investigación de las letras, la investigación de la literatura. Mantuvo a la gente analfabeta. Lean los registros de la época. Lo que les estoy diciendo es la verdad, no estoy exagerando. Era una época de barbarie. Presentaron una vez una serie llamada La Sangre Dorada de los Borgia, que yo no sé si la han presentado aquí alguna vez, hablando de la inmoralidad que existía en la Iglesia Católica durante la Edad Media. Era algo deplorable.
papas viviendo con varias mujeres, papas que estaban practicando actos homosexuales, clérigos que traían pobres personas que querían estudiar la Biblia, como los valdenses y los albigenses, y los llevaban al matadero, los quemaban en la estaca, los estiraban, les explotaban pólvora en la boca, les cortaban el cuerpo, les ponían miel en las cortaduras y luego les llenaban de hormigas para que las hormigas se las comieran vivos. Todo era cosa que hacía la iglesia. Mantenía a la gente en ignorancia. Los 2 testigos profetizaron en sacos, no dieron mucha luz y por lo tanto la gente era mantenida de ignorancia. Pero déjenme decirles algo: cuando ustedes mantienen a un niño amarrado en un asiento por 24 horas y lo sueltan, ay, ay, ay. Cuando ustedes llenan una bomba de aire y la soplan, solamente puede sostener suficiente aire hasta cierto punto. Y luego viene una ¿qué? Viene una explosión. La Biblia, en lo que vamos a estudiar a continuación, dice que la gente ignorante, la gente del populacho, o por usar la expresión que usan los comunistas, el proletariado, hartos de ser controlados por un sistema que no les daba luz, que no levantaba al pueblo, que no veía avanzar al pueblo, hartos de eso, se levantaron en la Revolución Francesa como una ola destructora en contra de la nobleza, en contra de la iglesia, con el fin de aniquilarla y desarraigarla, hartos de ser controlados por un sistema que no les daba libertad de conciencia, libertad para superarse, libertad para poner sus vidas en armonía con la palabra de Dios. Vamos a estudiarlo. Apocalipsis 11 y empezando en el versículo 7. Y cuando ellos hubieren acabado, realmente significa cuando ellos estuvieren acabando su testimonio. ¿Y cuándo están acabando su testimonio? Aproximadamente. ¿Qué fecha? Bueno, dice que dan testimonio ¿cuánto tiempo? Bueno, 1260 ¿qué? 1260 días. ¿Que terminan en qué fecha? En 1798, cuando ellos estuvieran terminando su testimonio, va a pasar algo. O sea, cerca de esta fecha, poco antes de esta fecha va a pasar algo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice, y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Oiga, como si no hubieran sufrido suficiente ya. ¿Saben cuál es el problema? En la Revolución Francesa la gente no hizo distinción entre lo bueno y lo malo. Para ellos, y todo lo que tenía que ver con religión era malo, porque estaban explotando en contra de un sistema que los había mantenido en la ignorancia y el error. Así que no importaba que fueran templos, no importara que fueran sacerdotes, no importara que fueran reliquias, no importara que fueran rollos sagrados, inclusive no les importaba si fuera la Biblia, porque identificaban la Biblia con el sistema que pretendía tener la Biblia y pretendía esconder la Biblia. Y por lo tanto se levantó la revolución del proletariado, una revolución del ateísmo. Y no solamente destruyeron lo que era malo, sino que se levantaron con la intención de destruir lo que era bueno, sin distinción. Y por eso es que hoy en día, apreciados amigos y hermanos, yo pregunto, ¿cómo ve la gente a la Biblia en nosotros? Si nosotros estamos dando un mal testimonio de la Biblia, la gente no va a decir, mire esa gente. La gente le va a inculpar ¿a quién? A Dios, y va a inculpar a ¿qué más? Va a inculpar o echarle la culpa a su palabra. No va a hacer distinción. Y van a culpar a la iglesia adventista y lo van a poner todo en un paquete. No van a decir, la Biblia que tienen es buena y ellos son malos. No. Esto fue lo que pasó. Dice que se iba a levantar un poder del abismo y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar con los dos testigos cerca de 1798?
se iba a levantar un poder del abismo, y dice que iba a vencer a los dos testigos, es decir, iba a vencer a la Biblia e iba a matar a la Biblia. ¿Saben ustedes que esto se cumplió históricamente? Se cumplió en el país de Francia. El 23 de noviembre 23 de 1793 se dio un decreto de cerrar todas las iglesias, de matar a todos los clérigos y de confiscar todas las copias de la Biblia y traerlas a la plaza pública para quemarlas, con la intención de desarraigar a la Biblia de Francia. 23 de noviembre de 1793. El pueblo se levantó como una ola. Ustedes pueden leerlo en los libros de los historiadores, en cualquier biblioteca. Se levantaron y fueron y buscaron a los gobernantes, porque la Iglesia Católica se había unido ¿con quiénes? Se había unido con los reyes, con los gobernantes. Por lo tanto, la gente decía, Iglesia y Estado, eso es lo mismo. Tienen el mismo problema, están igual de corrompidos. Vamos a buscar a los nobles, vamos a buscar a los reyes, vamos a buscar a los sacerdotes, vamos a buscar a toda esa gente y vamos a aniquilarla. Inclusive busquen todas sus Biblias y vamos a eliminarlas también, porque la Biblia también la tiene la Iglesia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y así fue que en la Revolución Francesa, óigame, lo que pasó allí fue bárbaro. Lo que pasa es que nosotros vivimos en 1991 y eso fue hace más de 200 años. Y bueno, ¿qué nos afecta eso a nosotros? Ahí fue el origen del ateísmo. Ahí se originó el comunismo. El ateísmo militante, que tiene el propósito de conquistar el mundo, ahí se originó. Ahí se originó la idea de que la religión es el opio del pueblo. En Francia, tal cual lo profetiza la Sagrada Escritura. Ahora tenemos que avanzar más rápidamente. Dice en el versículo 8, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad. ¿Qué iba a pasar con los cuerpos de los dos testigos? ¿Iban a ser echados dónde? Ni siquiera se les iba a sepultar. ¿Y saben ustedes qué hacían con las Biblias? Las tiraban a la calle, las quemaban en las plazas públicas, la Sagrada Escritura. Inclusive se burlaban de la Biblia. ¿Saben ustedes? Y esto lo digo con reverencia, pero es lo que le decía la gente en las calles. La gente en las calles ponía en un trono a la diosa de la razón y decían, crucificad al maldito, hablando de Cristo Jesús. Ahora, no podían agarrar a Jesús del cielo, pero lo crucificaron a través de ¿qué? A través de su libro, porque este libro es Cristo en forma escrita. Esto es Cristo en la tierra, este libro, unido con el Espíritu Santo. Esto es Cristo aquí. Así miramos a Cristo leyendo la Biblia. Y en la Revolución Francesa, cuando dijeron, crucifiquen a ese individuo, y ya usé la palabra y no la voy a volver a usar, estaban diciendo, crucifiquen la Biblia. Sigamos leyendo. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. No olviden esto, muy importante, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora tenemos un problema. ¿Jesús fue crucificado en Sodoma? No. ¿Fue crucificado en Egipto? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este texto? Dice, donde fue crucificado Cristo, en la ciudad que se llama espiritualmente ¿qué? Que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto, espiritualmente. O sea, que Sodoma y Egipto en la antigüedad tenían rasgos semejantes a lo que pasó en Francia, porque son símbolos, se está hablando espiritualmente. Ahora yo me pregunto, ¿cuál fue la característica principal de Sodoma? Nuestra palabra sodomía viene de allá. Sodomía. La gran característica de Sodoma era su inmoralidad. ¿Recuerdan cuando los hombres de Sodoma se reunieron alrededor de la casa de Lot? Y los dos ángeles estaban adentro. Y los hombres dijeron, deja salir a esos hombres, que queremos conocerlos. Y no crean que ellos querían conocerlos como yo los conozco a ustedes. La palabra conocer en la Biblia se refiere a relaciones sexuales.
conoció Adán a su mujer. Y por si acaso alguno duda de eso, Lot enseguida, como si no hubiera sido corrompido por la ciudad, dice, no, tomé más bien a mis hijas, tengo 2 hijas vírgenes. ¿Qué hombre haría eso? Y luego cuando las hijas de Lot salieron de Sodoma, emborracharon al padre y cometieron incesto con su padre y produjeron 2 hijos que dieron a luz 2 de las naciones más inicuas de la antigüedad. Sodomía, inmoralidad. En la Revolución Francesa, en las calles, practicaban abiertamente orgías, actos sexuales aborrecibles en público. La gente se desnudaba en las calles. Léanos los libros de los historiadores. Tal vez el mejor capítulo que yo he leído se encuentra en el Conflicto de los Siglos. La Biblia y la Revolución Francesa se titula ese capítulo y deberían leerlo, es tremendo. Dice que la gente le rendió homenaje a la diosa de la razón y practicaban obras de inmoralidad que ni voy a tomar tiempo para describirlas en este lugar. Pero dice que también se llamaba espiritualmente ¿qué? Egipto. ¿Cuál era el rasgo sobresaliente de Egipto? En la Biblia, Egipto se le llama el rey del sur. Recuerden ese detalle. En la Biblia, el rey del sur es Egipto. ¿Saben por qué? Porque al sur de la Tierra Santa, al sur de Jerusalén, el enemigo que venía del sur era ¿qué? Egipto. Pero aquí no está hablando de Egipto literal, está hablando de una característica que tenía Egipto que existió en Francia. ¿Cuál fue la característica sobresaliente de Egipto? Según Éxodo 5:2, fue un espíritu ateo, un espíritu de negar la existencia del Dios verdadero. ¿Pasó eso en Francia? Al pie de la letra. Cuando Moisés vino a Faraón y le proclamó el mensaje, ¿qué dijo Faraón? Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová y no dejaré ir a su pueblo. Ateísmo. Así que en este lugar se iba a proclamar la no existencia de Dios, se iba a negar la existencia de Dios y se iba a practicar la inmoralidad. Precisamente lo que sucedió durante la Revolución Francesa. Versículo 9. Y los de los linajes de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos muertos de ellos por 3 días y medio. Y no permitirán que sus cuerpos sean puestos ¿en qué? En sepulcros. ¿Cuánto tiempo iban a quedar muertos los 2 testigos? ¿Cuánto tiempo iba a quedar muerta la Biblia? ¿Saben ustedes que el 17 de junio de 1797 se dio un decreto en Francia, el famoso directorio, consistorio de Francia, decretó que ahora se podían abrir los templos, se podían poseer copias de las Sagradas Escrituras y se podían reanudar los servicios religiosos. 3 años y medio después que se había dado el decreto de eliminar la religión y eliminar la Biblia. Dice que los 2 testigos iban a hacer ¿qué cosa? Los 2 testigos iban a permanecer muertos ¿por cuánto tiempo? Por 3 días y medio, es decir, 3 años y medio, porque cada día en la Biblia representa un ¿qué?
representa un año. Y noten lo que dice en el versículo 10: y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos. En Francia hicieron eso, se burlaron y bailaron y tiraron la Biblia en las calles y quemaron la Biblia y pensaban que se habían deshecho de la Biblia. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Pero ahora noten el versículo 11: y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos. Y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que los vieron. ¿Qué pasó con los dos testigos después de 3 días y medio? Resucitaron con gran poder. ¿Y saben ustedes algo? Uno de los grandes revolucionarios fue un individuo con el nombre de Voltaire. ¿Han oído hablar de Voltaire? Habían otros, pero él era uno de los más grandes. Él dijo: eso es ridículo de que 12 hombres establecieron el cristianismo. Yo les demostraré que uno solo lo puede eliminar. ¿Y saben ustedes que en 1804 la casa de Voltaire llegó a ser la sede de las sociedades bíblicas británicas? La casa donde vivía él. Voltaire murió, pero la escritura revivió. La escritura resucitó. Y se empezaron a establecer sociedades bíblicas americanas, las sociedades bíblicas británicas, se empezaron a mandar misioneros a todo el mundo. Dios levantó un tremendo espíritu misionero basado en la Sagrada Escritura. Levantó a Miller, levantó a Lacunza, levantó a Wolf, levantó a todos estos grandes hombres para predicar la palabra de Dios. La palabra resucitó con poder y los hombres nuevamente escucharon el testimonio de la Biblia. Ahora quiero ir con ustedes. No vamos a terminar de leer el capítulo 11. Quisiera leer la última parte, pero no lo vamos a hacer por escasez de tiempo. Pero quiero ir a Apocalipsis 13 y el versículo. Vamos a leer el versículo, empezando en el versículo 1. Vamos a leer los primeros 10 versículos rápidamente porque quiero que capten el contexto de quién fue el que destruyó al poder papal en 1798. Dice: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y ya hemos estudiado que esta bestia representa ¿qué poder? Representa el poder papal. Versículo 3. ¿Qué iba a recibir este poder? Y vi una de sus cabezas como herida ¿de qué? Herida de muerte. ¿Cuándo recibió el papado su herida mortal? Nosotros hemos dicho que en 1798, y eso es correcto, porque en 1798 fue la culminación del espíritu de la Revolución Francesa. Y habían matado a los nobles, habían matado prácticamente a todo el mundo en Francia, el proletariado. Y solo faltaba conseguir a uno, el que dirigía todo el sistema. ¿Y quién era ese? El Papa Pío VI. Berthier, el general de Napoleón, entró y tomó prisionero al Papa y se lo llevó a Francia. Y en 1799 el Papa murió en exilio. Yo les mencioné que habían llevado papas en cautiverio antes. Varios papas habían llevado cautivos antes, pero nunca con la expresa intención de abolir el papado como institución. La primera vez en la historia. Y ustedes leen los historiadores de la época, los títulos del capítulo que hablan de la Revolución Francesa y de este periodo, se titulan El fin del papado. Y la mayoría de los escritores religiosos confiesan que en 1798 se había cumplido la profecía de los 1260 días. Entre ellos el famoso comentarista Isaac Newton, que era también un gran ¿qué? Científico. Era también un gran teólogo, por si acaso no lo sabían, y un gran escritor de religión. Isaac Newton y otros dijeron: en 1798 terminaron los 1260 años. Interesante. Sigamos leyendo. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero ¿qué pasa? Y la llaga de su muerte que fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿La Revolución Francesa fue el fin para la Iglesia Católica? ¿La mató por un tiempo?
¿Le dio una herida mortal por un tiempo? Claro que sí, pero ¿es el fin? No, dice, porque su herida de muerte iba a ser ¿qué? Curada. Y ahora noten el versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potencia de obrar ¿cuánto? ¿Es este el mismo poder de Apocalipsis 11? ¿Sí o no? ¿Es el mismo de Daniel 7? Claro que sí. Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y ahora escuchen el versículo 10. El versículo 10 es muy importante. Dice lo siguiente: el que lleva en cautividad, va en cautividad. ¿Quién era el que llevaba en cautividad durante los 42 meses? La Iglesia Católica. ¿Y qué se dijo? El que lleva en cautividad, ¿qué? Se va en cautividad. ¿Fue llevado el Papa cautivo? Claro que sí. Y note lo que dice la última parte del versículo. Dice, y es necesario que el que a cuchillo matare, hizo la Iglesia Católica durante esos los 1260 años. Sí, el que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea ¿qué? Muerto. ¿Han oído ustedes hablar alguna vez de las guillotinas de la Revolución Francesa? Esas cuchillas que le cortaban las cabezas a los nobles y a los sacerdotes y a los líderes de la iglesia. El que a cuchillo mata en la Inquisición, es necesario que a cuchillo sea ¿qué? Sea muerto. Ahora yo quiero preguntarle a ustedes que... que el papado ama mucho el espíritu del ateísmo. ¿Ustedes creen que la Iglesia Católica ama al ateísmo militante? ¿Ama el espíritu del proletariado que niega la existencia de Dios? Claro que no, porque fue el espíritu del ateísmo, fue el espíritu del comunismo, el poder del proletariado, el poder del pueblo que se levantó para expresar su democracia y su independencia de la iglesia, lo que ha mantenido la herida mortal en función. Y mañana vamos a hablar un poco más de eso, porque el espíritu de la Revolución Francesa se transportó para los Estados Unidos de una forma distinta que lo que se transportó para la Unión Soviética y otros sitios. Pero el espíritu de independencia de la iglesia que tiene el occidente y que tiene el oriente se origina en la Revolución Francesa. Ahora, ¿quién es entonces el poder que va a vencer el mundo? ¿El comunismo? No, porque dice que el comunismo ¿qué? Le dio una herida ¿qué? Mortal al papado. Pero luego ¿qué dice la profecía? Oh, dice que la herida o la llaga de su muerte será ¿qué? Curada. Y todo el mundo se maravillará en pos del comunismo. Ah, no es así. ¿Qué dice? Todo el mundo se maravillará en pos de ¿qué? De la bestia. Vamos a ir a Daniel 11 brevemente. Daniel el capítulo 11. Y estoy andando rapidito. Hay muchas cosas que podríamos decir, leer muchos versículos, pero me importa que tengan claro el panorama, para que luego sigan estudiando, investigando estas cosas, porque esto es uno de los poderes que va a caer en manos del papado. Noten en Daniel el capítulo 11.
Y mientras ustedes están buscando el capítulo 11 de Daniel, permítanme ponerles aquí rápidamente lo que hemos estudiado en cuanto a las bestias de Daniel. Ustedes recuerdan que tenemos un león, un oso, un leopardo, un dragón o una bestia terrible. Luego tenemos ¿qué? Tenemos 10 cuernos. Luego tenemos el ¿qué? Tenemos el cuerno pequeño. Y luego entonces viene el juicio. Y entonces viene ¿qué? Viene el reino eterno de Cristo. El reino eterno de Cristo. Ahora, ¿saben ustedes que en Daniel 11 se repite lo mismo que tenemos aquí en Daniel 7 y también en Daniel 2? Porque podríamos también poner en la pizarra cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, los 10 cuernos, o los 10 dedos de los pies, más bien, y luego ¿qué? ¿Qué se mezcla con los 10 dedos de hierro? Se mezcla el barro, que es lo mismo que el cuerno pequeño, y luego ¿qué viene? Luego viene el juicio, el hijo que viene sobre la nube, la roca, es decir, y luego viene la montaña, es decir, el reino eterno. ¿Saben ustedes que Daniel 11 cubre el mismo territorio? Pero Daniel 11 no comienza con Babilonia. Daniel 11 no empieza con Babilonia, porque ya cuando se escribe Daniel 11, Babilonia ha pasado a la historia, no existe. No hay razón para mencionarlo. Pero en Daniel 11:2 se dice que de aquí en adelante se levantarán 3 reyes en Persia. O sea, que ¿cuál es el siguiente reino que tenemos en Daniel 11? No se menciona Babilonia, pero se menciona ¿qué? Se menciona Persia, que es el segundo reino. Y luego ustedes tienen que aceptar esto por fe, parcialmente. Dentro de un momento vamos a comprobar el aspecto del cuerno pequeño y van a ver que lo que viene antes en realidad es lo que les estoy diciendo. Luego desde el versículo 3, Daniel 11, 3 hasta el versículo 15, habla de las guerras del imperio griego. Y luego después, en el capítulo 11 y el versículo 16, empieza hablando del período de Roma pagana. Y Roma pagana alcanza hasta el versículo 30. Lo mismo que el dragón, lo mismo que las piernas de hierro. Les quiero retar a hacer algo. Vayan a sus casas esta noche y busquen la mayor cantidad de similitudes posibles entre Daniel 11, 16 al 30 y el dragón de Daniel 7 y las piernas de hierro de Daniel el capítulo 2. Y van a encontrar que es el mismo periodo. ¿Qué esperaríamos entonces que iba a surgir desde el capítulo 11 y el versículo 31? ¿Qué sería lo próximo que esperaríamos? Esperaríamos que el siguiente poder sería ¿qué? Los 10 cuernos y ¿qué más? Y el cuerno pequeño. Ahora vamos a Daniel 11 y lo vamos a hacer rápidamente. Solo voy a enfatizar algunos aspectos. Dice Daniel 7 y 8 que el cuerno pequeño iba a quitar el continuo, ¿sí o no? Ahora noten lo que dice Daniel 11 y el versículo 31. Dice, y serán puestos brazos de su parte y contaminarán ¿qué cosa? El santuario de la fortaleza, lo mismo que hace el cuerno pequeño de Daniel 8 y de Daniel 7, y quitarán ¿qué cosa? El continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. ¿Es eso lo mismo que hizo el cuerno pequeño? ¿Estamos hablando del cuerno pequeño aquí en Daniel 11? ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora hay otras características semejantes. Dice, ustedes recuerdan que en Daniel 7 dice que iba a perseguir ¿a quiénes? Iba a prevalecer sobre los santos. Noten lo que dice el versículo 33. Dice, y los sabios del pueblo darán sabiduría mucho y caerán ¿a qué? ¿Qué pasará con los sabios? Caerán a cuchillo y a fuego, en cautividad y despojo por días. ¿Cuántos días? A ver, en Daniel 7 dijo que iban a caer bajo su poder ¿por cuánto? 1260 días. Y aquí dice que caerán en manos ¿por cuánto tiempo? Por días. No dice 1270, pero dice por días. Y como está hablando simbólicamente, se refiere a días ¿qué? A días proféticos. Y ahora noten lo que dice el versículo 36. Y el rey, este es el rey del norte. En Daniel 2 se le llama el barro. En Daniel 7 es el cuerno pequeño. En Daniel 8 es el cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 es la bestia. Aquí se le llama el rey del norte.
porque las características son las mismas. Pisa los santos, quita el continuo, establece la abominación desoladora, contamina el santuario, etcétera. Y ahora noten la siguiente característica: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. ¿De dónde viene esa cita? ¿Dónde se usa esa cita en otra parte de la Biblia? En segunda de Tesalonicenses, ¿qué? 2, y ahí está hablando de qué poder. Está hablando del papado. Y dice: se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará ¿qué? ¿Qué decía Daniel 7? ¿Hablará qué contra el Altísimo? Grandes cosas, blasfemias. ¿Es este el mismo poder, sí o no? Claro que sí. Y dice: y será prosperado. Lo mismo que dice Daniel 8 del cuerno pequeño: hasta que sea consumada la ira, porque hecha esta determinación. Y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios Mausim, es decir, el Dios de la fuerza. Dios que sus padres no conocieron. Honrarálo con oro, plata y piedras preciosas. Las mismas palabras que se usan en Apocalipsis 17 para hablar de la gran ramera. Interesante. Y con cosas de gran precio. Y con el Dios ajeno que conocerá, hará los baluartes de Mausim crecer en gloria, y harálos enseñorear sobre muchos, y por interés repartirá la tierra. Esa es la idea del feudalismo, donde se vendía la tierra. Pero ahora algo va a pasar. Cuando está en su apogeo, cuando se ha proclamado sobre todo lo que se llama Dios, hay un poder que se le va a levantar contra él y se va a cornear contra el rey del norte. ¿Quién es? Empero, al cabo del tiempo, ¿de cuál tiempo? ¿Al cabo de cuál tiempo? Es tiempo cronológico. Al cabo del tiempo, el único tiempo que puede ser es 538 a 1798, al cabo del tiempo. O sea que alrededor de la misma fecha que estudiamos en Apocalipsis 11 y en Apocalipsis 13:10, dice: al cabo del tiempo, el rey del mediodía. ¿El rey del qué? ¿Qué es el mediodía? El sur. ¿Y cuál país quedaba al sur? Egipto. Y en Apocalipsis 11, ¿cómo se le llamó el poder que se levantó contra el papado? Egipto. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Noten cómo cuadran todas las profecías. Dice: empero al cabo del tiempo, es decir, al final de los 1260 años, el rey del sur se acorneará con él. Y esa palabra corneará, no crean ustedes que eso significa que le va a pasar la mano por encima, así suavecito. Es la misma palabra que se usa en Daniel 8 para hablar del macho cabrío, que con su cuerno se acornea contra el carnero y lo desbarata. O sea que iba a ser un levantamiento ¿de qué clase? Contra el papado o contra el rey del norte. Un levantamiento violento. ¿Fue la Revolución Francesa un levantamiento violento contra el papado? Sí. Y entonces el comunismo gobierna el mundo, ¿cierto? Después de esto. ¿Qué dice Apocalipsis 13? La llaga de su muerte será ¿qué? ¿Dice eso Daniel 11 también? Noten lo que dice Daniel 11 y el versículo 40. Empero al cabo del tiempo el rey del mediodía se acorneará con él, pero algo pasará. Y el rey del norte, es decir, el cuerno pequeño, la bestia, la ramera, el barro, el rey del norte levantará contra él. ¿Contra quién? Contra el rey del sur. Contra él como que, como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. O sea, ¿qué va a hacer? Va a conquistar ¿qué? Todo lo que se encuentra por el camino. ¿Qué significa esa palabra inundará? ¿Qué es lo que inunda? ¿Y qué son las aguas? ¿Va a gobernar el rey del norte con sus muchedumbres el mundo? ¿Va a conquistar al rey del sur? Sí, dice el versículo 41, y vendrá a la tierra deseable. ¿Cuál es la tierra deseable? Es Palestina. Pero Palestina hoy, ¿qué es? ¿Qué es Palestina hoy? ¿Dónde están los judíos hoy? ¿Allá? ¿Allá es que están los judíos hoy? Allá están los israelitas hoy, según la definición bíblica. ¿Dónde está Israel hoy? Aquí. Así que el rey del norte, ¿dónde está? ¿En Roma o en Jerusalén? ¿Dónde está el rey del norte? ¿En Roma o en Jerusalén? En Roma, según hemos estudiado.
Así que el punto geográfico no es lo importante, está en Roma. Y se va a levantar y va a ir a la tierra deseable donde se encuentran ¿quiénes? Los verdaderos hijos de Dios. Y vendrá la tierra deseable y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Ojalá tuviéramos tiempo de hablar con esto, pero no tenemos. Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amón. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Aquí el retrato es de una fuerza que viene del norte donde está el Éufrates y está bajando al sur, viene a la tierra deseable, luego desciende a Amón y Moab, luego desciende hasta Egipto y está inundando toda la tierra. Pero al final de la historia no es la tierra prometida ya en Palestina, sino es todo el ¿qué? Es todo el mundo. Y dice en el versículo 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata. Será un poder muy ¿qué? Muy rico. Y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía por donde pasará. Mas nuevas de oriente y del norte lo espantarán. El fuerte clamor del cuarto ángel viene del norte y del oriente, porque el norte y el oriente es el lugar donde habita Dios. Ese es el fuerte clamor del ángel de Apocalipsis 18, que ilumbra toda la tierra con su gloria, cuando el rey del norte, cuando el papado ha conquistado el mundo entero, y parece que va a ganar completamente. De repente algunos van a estar proclamando ciertas nuevas. ¿Y qué hará el rey del norte? Se espantará y no le gustará. Y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, porque estos muchos no están de acuerdo con él. Y plantará, versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte deseable del santuario. ¿Y quiénes habitan en el monte deseable del santuario? Los hijos de Dios. Ha conquistado todo el mundo, según el retrato. Está usando símbolos de la tierra de Palestina, porque está dándole el mensaje a Daniel, quien vivía allá. Pero esto tiene que mundializarse. Ese es el principio de interpretación, porque el pueblo de Dios no está allá, está en todo el mundo. Por lo tanto, este poder domina todo el mundo. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Las nuevas lo espantan. Se levanta con ira para destruir a muchos y viene inclusive hasta la tierra de Palestina y coloca sus tiendas en palacio al lado del santuario para acabar con el último remanente que Dios tiene en la tierra. ¿Y qué sucede en ese momento? ¿Qué sucedió cuando los tres jóvenes estaban en el horno? Se metió en el horno Cristo. ¿Qué pasó con Daniel cuando Daniel era el único remanente que quedaba y fue echado en el foso de los leones? Fue a acompañarlo el ángel de Jehová. ¿Y ahora qué pasa cuando los hijos de Dios parecen desaparecer? Son los únicos que ponen en tela de juicio el dominio del rey del norte. Es lo último que falta por conquistar. Este es el retrato que hay aquí. Viene del norte, se mueve, barre con todo Palestina, Edom, Moab y Amón, viene hasta el sur, Egipto, Libia y todos estos países al sur, luego viene hacia arriba y se acampa al lado de Jerusalén para aniquilar los últimos que están en contra de él. Pero ahora noten el versículo 1 de Daniel 12. Y en aquel tiempo se levantará Miguel. Aquí está el nuevo orden mundial de verdad. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. No crean ustedes que va a ser todo facilito, color rosa. Sí, va a haber un tiempo de angustia, pero dice aquí que al igual que los jóvenes en el horno, al igual que Daniel en el foso, dice, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. A los santos se les concede el ¿qué? El reino, como en Daniel 7. A los santos se les concede el reino, como en Daniel 2. El verdadero nuevo orden mundial destruirá al falso rey del norte, el poder papal que dominará por un corto tiempo el mundo, como veremos el jueves en la noche. Dice que es menester que dure un poco de tiempo,
Pero luego Jesús establecerá su reino, que no durará un poco de tiempo, sino que durará por los siglos de la eternidad. Y yo quiero estar en ese reino. Yo no quiero unirme al nuevo orden mundial, porque este nuevo orden mundial es el viejo desorden mundial que estableció Lucifer en el cielo cuando quiso proclamar su independencia de Dios. Es el mismo desorden de siempre. Y yo prefiero ordenarme con Cristo que desordenarme con Satanás. Ahora, mis hermanos, ¿en qué época vivimos? Yo quiero decirles esto. Nosotros estamos allí. El comunismo ha visto sus mejores días. El muro de Berlín lo están vendiendo por pedazos a los turistas. Y bien caro, por cierto. Polonia, donde comenzó el asunto. ¿Saben ustedes que el Papa Juan Pablo II, su nombre laico es Karol Wojtyla? Él tuvo 20 años de experiencia en Polonia antes de llegar a ser Papa. Y no es coincidencia de que murieron a Juan Pablo I. ¿Oyeron lo que dije? Yo no tengo pruebas, pero tengo mis sospechas. Porque era el plan del papado que en épocas cuando el comunismo estaba dominando el mundo, pero se veían señales de fragmentarse, que estuviera como papa, y esto lo dice Malachi Martin, no yo solamente, era crucial para la Iglesia Católica de que se colocara un papa, primero en siglos, que no era romano, que no era italiano, que fuera colocado uno que tenía experiencia en las artimañas y en las tretas políticas, en la forma de tratar con el comunismo. Eso lo dice en su libro. Tiene como 300 páginas en su libro que habla de cómo Juan Pablo II, cuando era Karol Wojtyla, movió las riendas junto con el cardenal Wyszynski, quien era el sucesor de Wojtyla, o el que era antes de Wojtyla, y Wojtyla llegó a ser su sucesor. Dice que lo entrenó y lo educó para saber cómo luchar eficazmente en contra del comunismo. Y lo que pasó en Polonia, bien documentado en el libro de Martin, lo que pasó luego en Hungría, lo que pasó en otros países del bloque oriental, fue como resultado directo de las tretas y las artimañas del poder papal, metido en la política, minando el comunismo y levantándose como una potencia mundial que va a establecer el nuevo orden mundial. No es coincidencia que Mikhail Gorbachev quería hablar con el Papa y el Papa le dijo: ¿tú quieres verme? Ven a verme. ¿Saben ustedes que trató Gorbachev de concertar una cita con el Papa en Rusia, en la Unión Soviética? Y el Papa dijo: no, ven tú acá. Y el 1 de diciembre de 1989, Gorbachev, el líder del bloque oriental, vino a entrevistarse con el Papa en el Vaticano. Vaya que interesante. Un hombre que dirige tantos países comunistas, viniendo a una audiencia con Juan Pablo II. El comunismo se está desmoronando. Esta profecía se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Lo único que falta ahora es el fuerte clamor de ese cuarto ángel. Quedará el pueblo de Dios, pero solo el pueblo que permita que quien esté en control. Solamente el pueblo que permite que Dios esté en control. ¿Saben por qué no puede caer el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo quiere controlar nuestras vidas, pero si yo estoy en control de mi vida, el Espíritu Santo no va a venir a controlar. Pues no puede haber dos personas en control de la vida. Solo puede haber uno. ¿Saben por qué el Espíritu Santo no nos llena? Porque solamente puede llenar gente que está vacía, vaciada del yo, siguiendo la voluntad de Dios, exactamente como todo lo dice Dios. Cómo debemos comer, cómo debemos vestir, qué es lo que debemos oír, qué es lo que debemos ver. Una vida en armonía con los principios de Cristo y dejar que Él esté en control, cuadrar perfectamente con su plan. Cuando hagamos eso, el Espíritu Santo entra a llenarnos, porque estamos vacíos del yo. Y saben, cuando yo oigo a los jóvenes decir: ay pastor, ¿será malo usar zarcillos?
yo diga, ay Señor, tenga misericordia, estamos peleando sobre zarcillos cuando hay cosas tan grandes en este mundo. Miren, si ustedes aman a Cristo y quieren el Espíritu Santo, ustedes van a botar los zarcillos y van a botar todas esas cosas objetables, no van a querer bailar, no van a querer vestir inmodestamente, todo eso lo van a echar a un lado para que el Espíritu Santo controle y domine sus vidas. Y recuerden que solamente se salvarán aquellos que suelten las riendas y dejen que Cristo esté en control de sus vidas. Yo quiero que Jesús esté en control de mi vida. Comunismo, historia antigua. El papado levantándose. Aunque parezca que está en control, no lo está. No se preocupen. El protestantismo apóstata, el capitalismo, de eso hablaremos mañana en la noche. Cosas increíbles que están pasando en los Estados Unidos, que demuestra de que los Estados Unidos y el capitalismo también está próximo a caer en las manos del papado. El comunismo ya está cayendo. Pero aunque el papado gobierne, Cristo será el que establecerá su reino. Y yo quiero ser de ese reino. ¿Cuántos quieren ser de ese reino? Gloria al Señor. Posiblemente hay alguien aquí que no es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y usted quiere decirle esta noche al Señor Jesús: yo quiero pedir que tú estés en control de mi vida. Yo quiero que tú tomes las riendas de mi vida. Yo quiero pedirle a esa persona que no es adventista, que quiere ponerse bajo el control de Cristo, que por favor se coloque de pie, porque yo quiero orar por usted. Quiero tener una oración especial por usted. Tenemos algunos que no es adventista, gloria al Señor. Tenemos uno allá en el balcón que se ha colocado de pie, otro joven aquí, gloria al Señor. Si quieren decirle a Jesús: yo quiero estar en tu nuevo orden mundial, yo quiero seguir tus caminos, quiero que tú estés en control, yo no quiero controlar mi vida. Póngase de pie. Yo quiero que tengamos una oración especial por ustedes en esta noche. ¿Hay alguno más? Gloria al Señor. El Señor te bendiga. Otra preciosa alma. ¿Hay alguno más? No voy a alargar el llamado mucho tiempo, se nos ha hecho bien tarde. Estos temas toma mucho tiempo cubrirlos, pero hay alguno más. En unos pocos instantes. Gloria al Señor, joven. El Señor te bendiga abundantemente. Voy a estar orando por ti, por todos los demás. ¿Hay alguno más en esta noche que quiere darle su vida a Jesús y decir: yo quiero que tú controles mi vida? ¿Alguno más? Damos gloria. Gloria al Señor. Yo sabía que había alguno más. La decisión más importante de tu vida. ¿Alguno más antes de estar en la oración? Si durante el tiempo que estoy orando sienten el llamado de Jesús de colocar sus vidas en sus manos, en las manos de Cristo, quiero pedirles que se pongan de pie. El Señor te bendiga, joven. Antes de la oración, el Señor lo llevó a colocarse de pie. ¿Alguno más en esta noche que quiere decirle esto al Señor Jesús? Bien, vamos a orar. Si alguno quiere colocarse de pie mientras oramos, siéntanse libres de hacerlo. Amante Padre Celestial, en esta noche hemos estudiado en cuanto al origen del comunismo. Hemos hablado en cuanto al ateísmo militante que quiere conquistar el mundo y establecer un sistema global. Hemos visto que va a caer. Hemos visto que el papado cayó y se levantó, se está levantando, pero pronto caerá. Veremos mañana que la civilización occidental también está en bancarrota y condenada a caer. No nos queda más dónde ir, Señor, sino a ti, porque tú estás en control. Este es tu mundo y tú establecerás tu reino en tu mundo. Te doy gracias, Señor, por estas almas que se han colocado de pie. Aquellos que no pertenecen a tu iglesia, pero quieren invitarte de que tú seas el que estés en control. Te doy gracias por estas personas, porque tú has tocado sus corazones. Te ruego, Señor, que verdaderamente tú entres en sus corazones ahora, que tú tomes control y que puedan tener vidas felices, llenas de paz, gozo y armonía a través de Jesús. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia en darnos estos mensajes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.